Esta acusación contra los gobernadores Alfonso Durazo de Sonora y Américo Villarreal de Tamaulipas, considero, debe mirarse con una doble exigencia. Y le voy a hacer la aclaración, ¿eh? Por supuesto que cualquier funcionario público que cometa delitos, y más si se trata de vínculos con el crimen organizado, debe enfrentar investigaciones serias, debido proceso y consecuencias penales. Pero cuando los señalamientos vienen del régimen neofascista de Donald Trump, que ha mentido, perseguido, extorsionado políticamente y ha usado a México como distractor electoral, aquí la obligación periodística no es aplaudir desde la grada, sino dudar, verificar y exigir pruebas de este cabrón. Varios medios retoman en estos momentos una investigación de Los Angeles Times y Puente News Collaborative, según la cual el gobierno estadounidense indaga a Durazo por presuntos vínculos con el crimen organizado y a Villarreal por un expediente relacionado con Huachicol, además de versiones sobre visas canceladas y permisos especiales de ingreso a Estados Unidos. Sin embargo, una investigación, se lo tengo que decir, pues no es una condena, una filtración no es una sentencia y una fuente anónima no sustituye una acusación formal presentada ante tribunales. Ese matiz es indispensable porque, insisto, Trump no encabeza un gobierno normal. Es un régimen degenerado que persigue migrantes, que amenaza la soberanía mexicana y que convierte cualquier expediente en arma política. Y ahí, ahí entra la hipócrita, despreciable y escatológica derecha mexicana. Insisto, hipócrita como siempre, que no pide justicia por amor a la legalidad, sino que intenta sacar raja política de cada señalamiento contra Morena, aunque durante años haya protegido o minimizado a sus propios expedientes de corrupción, violencia, saqueo y complicidades. Yo le quiero insistir hasta el cansancio que a mí no me dan, pero mire, ni un centavo partido por la mitad, los de Morena o los del gobierno federal de la presidenta Sheinbaum. Claro que tengo una gran simpatía, claro que siento una gran afinidad con la Cuarta Transformación, claro que respaldo la mayoría de las políticas de la presidenta Sheinbaum, de su gobierno, como lo hice con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no lo hago porque me paguen. El León cree que todos son de su condición. Esos pinches fachos que durante tanto tiempo tuvieron publicidad oficial, ¿creen que ahora nos la están dando a nosotros? No, señoras y señores, hemos rechazado abiertamente la publicidad oficial una y otra vez. Me da mucho gusto decirle a usted que recientemente hubo, pues, a lo mejor una oportunidad de una situación así, y este señor dice que no. En este tipo de espacios vamos a decir que no. Este periodista no va a aceptar nunca publicidad oficial, porque, señoras y señores, se lo digo de una vez, es inmoral y antiético que un medio de comunicación o un mismo periodista reciba dinero del gobierno, por mucho que se trate de anuncios dentro de un programa. No, señoras y señores, eso no se va a poder aquí. Nunca dinero de políticos ni de gobiernos. Y le insisto, por supuesto que me declaro una persona progresista, por supuesto que simpatizo y vaya que siento afinidad con la Cuarta Transformación, con la presidenta, con el expresidente, pero lo hacemos por conciencia, por ideología, que mire, para nosotros más bien es ideal, no es otra cosa. Dicho esto, le estoy insistiendo en que no estoy defendiendo a estos dos personajes que ni conozco. Así, punto número uno, personalmente, pues, ¿no? Si son responsables, que paguen las consecuencias, pero insisto, pues sí tendríamos que revisar la acusación y si de alguna u otra forma hay acusaciones formales en el derecho. Ahorita le voy a decir por qué. Mire, el gobierno de Sonora rechaza ya categóricamente las versiones contra Alfonso Durazo y calificó completamente falsa la información difundida por Los Angeles Times. Negó que al gobernador se le haya cancelado la visa, aseguró que cuenta con un documento vigente para ingresar a Estados Unidos y afirmó que no ha recibido notificación alguna de una investigación por parte de autoridades estadounidenses. Y ahí le va. Hasta el momento, el Departamento de Justicia de aquí, de los Estados Unidos, no ha hecho pública algún tipo de acusación formal ni documentación oficial que confirme esta investigación abierta contra Durazo por narcotráfico, delincuencia organizada
u otra conducta criminal. Insistimos, no significa absolver a nadie por adelantado. Si existen pruebas, que se presenten. Si hay delitos, que se investiguen. Si hay responsables, que paguen. Pero tampoco podemos fingir ingenuidad frente al trumpismo pues más rancio, que usa la justicia como garrote imperial y que pretende dictarle a México sus tiempos políticos, que alimenta a una derecha mexicana desesperada por convertir cualquier versión procedente de Washington en un linchamiento mediático. La defensa de la soberanía no debe convertirse en impunidad, sí, pero la lucha contra la impunidad tampoco puede convertirse en obediencia automática a un régimen extranjero profundamente racista, intervencionista y corrupto. Es por eso que hoy, bueno, pues he invitado a una gran amiga, a una periodista de larga trayectoria ahí en Los Ángeles, para que nos hable de Los Angeles Times, de esta investigación, la queridísima Araceli Martínez, a quien abrazo, saludo y siempre expreso toda mi solidaridad con. ¿Cómo estás, Araceli? Bienvenida aquí a Con Toño Ruiz. Hola Toño, qué gusto saludarte. Un saludo desde Los Ángeles. Pues ayer tuvimos un día bastante movido porque tuvimos elecciones, las elecciones primarias para gobernador y a la alcaldía, y luego pues amanecimos con esta noticia, ¿no? Que saca el periódico Los Ángeles Times. Un gusto saludarte, Toño. El gusto es mío, querida Araceli, es muy feliz tenerte de vuelta en estos micrófonos, en estas pantallas. Y pues en primer lugar quiero dejar sobre la mesa cómo es que tú y yo como periodistas lo sabemos, pero a lo mejor el público no. Durante mucho tiempo se señala a ciertos medios de comunicación como, y estoy citando a otros dos grandes periodistas, a Paco Cruz y a Jaime Hernández, como las catedrales del periodismo. Y si algo se dice en estas catedrales del periodismo, entonces, ¡zas! Ya, ¿no? Ya es la verdad absoluta. Y pues no, son periódicos que por supuesto tienen sus tendencias, son periódicos que abiertamente expresan respaldos o no, los llamados endorsements a políticos, y que a veces los hemos visto colaborar con el gobierno en turno. No estoy haciendo una acusación de parte de alguno de estos, ¿no? Pero sí estoy señalando que el hecho de que lo diga el Los Angeles Times no significa que ya sea la verdad proveniente de la catedral del periodismo. ¿Qué opinas de estas acusaciones que hacen desde esta nota, desde este reportaje en Los Angeles Times, el cual tú conoces perfectamente, Sí, hacia el gobernador de Sonora y el gobernador de Tamaulipas, Araceli? Mira, Toño, hay que recordar que hace unos años el periódico Los Angeles Times reconoció haber sido racista contra la comunidad inmigrante, contra la comunidad mexicana. Lo publicaron ellos pidiendo casi una disculpa, ¿no? Porque aceptaron. Y es increíble que un periódico pues, está en Los Ángeles, una ciudad con el 50% de la población latina, pues no haya dado la atención a la comunidad mexicana que se debía, ¿no? Entonces, pues es un periódico que ha tenido su falta de credibilidad muchas veces en cuanto a cubrir nuestras necesidades de la comunidad latina, pero al ver a esta noticia de hoy, que más bien yo la leí y la siento como si fuera un artículo de opinión, ¿no? Más que un reportaje, más que una nota informativa, porque están prácticamente como opinando. Y aquí lo que me llama la atención es que ellos citan múltiples fuentes para decir que Estados Unidos está investigando a dos prominentes gobernadores mexicanos y que es parte de la campaña para pues ligar, para investigar a funcionarios mexicanos sospechosos de tener nexos con el crimen organizado. Entonces, cuando tú entras a leer con detenimiento esta historia, pues te das cuenta que no hay una, pues no sabemos quién está detrás de esta información, no sabemos quién es realmente, cuál es la fuente. Entonces, eso nos hace, pues hace que sospechemos, ¿no? Hace que empecemos a dudar de la veracidad de esta información. Manejan
que desde el año pasado se le revocó la visa al gobernador Alfonso Durazo, al gobernador de Sonora, y al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, pero y se habla en esta historia, y es algo que ya se ha comentado, de que hay alrededor de 50 funcionarios mexicanos a los que les han revocado la visa, que los están investigando. Curiosamente, el gobierno de Estados Unidos no había antes investigado a los gobernantes. Hace unas décadas supimos que estaban investigando a Manlio Fabio Beltrones, el que fue gobernador de Sonora. Entonces, todo esto parece muy sospechoso, pero también hay que enmarcarlo dentro de cómo nos ha visto, cómo nos ve el presidente Trump. Recordemos que cuando él empezó a hacer campaña para presidente de Estados Unidos, en su primer mandato, él nos llamó a nosotros violadores, narcotraficantes, que todos los que veníamos de México éramos de lo peor, no criminales, pero más allá de eso, creo que todo esto es parte de una estrategia, ¿no? Una estrategia del gobierno de Trump, que frente a la presidenta Sheinbaum en sus pláticas, pues se muestra como una relación muy buena, una relación, por decirlo, jijiji, jajaja, muy bien todo, colaboración, pero por detrás, en los hechos, vemos que sus agencias están continuamente golpeando a México, están desatando una ofensiva muy fuerte contra México, pero hay que también poner la situación en el contexto de que el partido que representa el presidente Trump, que es un partido de derecha, que estamos siendo gobernados por la ultraderecha en Estados Unidos, y entonces esa ultraderecha se está aliando con la ultraderecha de México, ¿no? Entonces, es parte de una estrategia para golpear finalmente al partido en el poder en México, a Morena, así lo veo yo, y me parece muy sospechoso que Los Angeles Times, pues, publique una historia que sí es muy jugosa y todo el mundo la vamos a buscar, todo el mundo la vamos a querer leer, pero cuando te metes, pues no hay nada de fuerza. Y aquí creo que algo bien importante a tomar en cuenta, que hay que meter esto en el contexto también de que el año que entra pues hay elecciones para renovar el Congreso de México, y además, Toño, que el año que entra hay elecciones en Sonora. Entonces, el año que entra Durazo se va, y entonces el Morena está bien fuerte en Sonora. Es muy probable que ya sea que el presidente de Cajeme, el Javier Lamarque, sea pues el próximo mini gobernador, porque Sonora va a tener un gobernador de 3 años para empatar las elecciones, ¿no? Con las elecciones nacionales. O que sea la senadora Lorena Valles. Entonces Morena está muy fuerte en Sonora, y el PRI y el PAN y el MC tienen muy pocas probabilidades de ganar la gubernatura, y están desesperados, le están apostando al alcalde de Hermosillo, Antonio Estiazarán, para que sea él su candidato, ¿no? Aunque el PAN ha dicho que no quiere aliarse, pero el PRI sí está buscando una alianza, y MC anda ahí como que viendo, pues no tienen cuadros suficientes ninguno de ellos para pelearle a Morena y ganar la gubernatura. Entonces me parece muy sospechoso. Y ya una cosa interesante es que ya este mes se define prácticamente quién es el coordinador o el defensor de la 4T en Sonora, ¿no? Entonces no sabemos si vaya a ser Lorena Valles, o si vaya a ser Lamarque, o si vayan a ponerse uno solo de acuerdo. Entonces estamos en momentos cruciales en Sonora para la elección del año que entra para gobernador. Quien quiera que sea el coordinador de la 4T, de la defensa de la 4T en Sonora, va a estar ya prácticamente en campaña. Entonces viene este golpe contra Durazo, que realmente pues me hace pensar que todo es parte de una estrategia para fortalecer a la ultraderecha en Sonora, a la derecha en Sonora, y generarle un espacio para que pudiera ganar. Suscríbase y, si puede, apoye este proyecto de periodismo libre e independiente con un super chat. No le hace que este sea un video pregrabado.
También nos puede hacer un donativo. Aquí abajito de la pantalla hay un signo de pesos o de dólares adentro de un corazoncito que dice gracias o thanks. Píquele ahí y apoya la verdad con justicia. En el estado, en ese estado fronterizo, pero yo la veo, francamente la veo bien difícil porque Morena está bien fuerte en Sonora y aún en Sinaloa, ¿no? Donde también la embestida ha sido muy dura, ¿verdad? Creo que son 11, si no me equivoco, los acusados sospechosos de tener nexos con el narco. Y la idea es seguir alimentando esta narrativa de que el gobierno de México es un narcogobierno, ¿no? De que la presidenta es una narcapresidenta, de que todo está relacionado con el narco, ¿no? Yo creo que el gobernador Durazo, y lo platico porque yo tengo una relación fuerte con Sonora, aunque soy sinaloense, viví muchos años en Sonora, escribo una columna cada semana para Sonora, entonces sé muy bien lo que está pasando en Sonora casualmente. Y creo que el gobernador Durazo ha hecho un buen papel. No, sinceramente, no creo que tenga nexos con el narco. Entonces, esto me parece muy sospechoso y justo en este momento en que están por definirse en el Estado quiénes van a ser, quién va a ser el defensor, ¿no? El coordinador de no sé cuál es el término, pero en realidad el candidato o la candidata a gobernador de Sonora y me imagino que en unos meses la oposición también va a hacer lo mismo, pero no tiene nada claro. Ahí, por ejemplo, la capital del estado, Hermosillo, es muy panista, entonces ellos están buscando, le van a hacer todo lo que puedan y esta información de que se está investigando a Durazo por sus posibles nexos con el crimen, de que ya le quitaron la visa, de que solamente le tiene un permiso para ir a tratarse para venir a tratarse a Estados Unidos una condición de salud, pues realmente les cae como anillo al dedo, ¿no? Para impulsar a su candidato, el alcalde de Hermosillo, para que pues a ver si así pueden recuperar la gubernatura de Sonora. Entonces, pero al final de cuentas, Toño, yo creo que esto es parte de una ofensiva de Estados Unidos para golpear a Morena, para golpear al gobierno de México y es parte de una estrategia mucho mayor de la ultraderecha internacional y de la ultraderecha de Estados Unidos porque no quiere que avancen ese tipo de gobiernos progresistas, ¿no? En el mundo y en este caso particularmente en México es parte del sometimiento al que nos quieren meter y al final de cuentas, pues eso pone muy feliz a los medios de comunicación, a los periodistas que son pagados por esta causa, que simpatizan con la causa de la derecha, una simpatía comprada, por supuesto, que no es gratis, que les cuesta mucho a los políticos, a la derecha de México. Entonces, pues yo quisiera ver, efectivamente, como tú lo dices, pues no todo, hay gente que porque lo publica el New York Times, porque lo publica Los Angeles Times, ya es palabra de fe, ¿no? Pero la realidad es otra, son periódicos con intereses muy fuertes. A mí una de las cosas que más me sorprendió cuando yo emigré a Estados Unidos es ver que los periódicos abiertamente publicaban su apoyo a tal o cual candidato, porque cuando estuve en México, aunque sabemos que cada periódico, cada medio tiene sus preferencias y obedece a una causa política, pues no, abiertamente no expresan sus preferencias, ¿no? Pero en Estados Unidos ver que Los Angeles Times o que tal o cual periódico abiertamente dice yo apoyo, quiero que fulanita sea la alcaldesa o el No, y alcalde. en el editorial lo ponen, es una Sí, práctica muy común acá el llamado endorsement, ¿no? sí, Que es el sí. respaldo a una candidatura, tienes toda la razón, y es muy evidente y claro, o sea, hacen claras sus líneas y sus tendencias. A mí, por ejemplo, ¿no? Me llama mucho la atención el caso del Chicago Tribune. Para muchos el Chicago Tribune es, bueno, también otra de las catedrales del periodismo allá en Illinois, en Chicago, pero pues es un periódico de ultraderecha. Lo que la gente no sabe es que es de la ultraderecha, ¿no? Es así al nivel de el Wall Street Journal. Y yo te quería preguntar sobre esas líneas, ¿no? ¿Cuál tú dirías es la línea de Los Angeles Times? ¿A qué tipo de candidatos, de tendencias favorecen o respaldan abiertamente desde su consejo editorial, querida Araceli?
Mira, algo interesante que pasó es que hace unos años compró a Los Angeles Times un empresario riquísimo asiático. Ahora no tengo el nombre en mente, pero a raíz de que él entró, como que el periódico empezó un poco más a hacerse digamos, hacia la derecha, hacia más conservador. Incluso él pidió que se publicaran editoriales que también simpatizaran con Trump, ¿no? Como que quería más pluralidad en sus voces y eso hizo que incluso algunos de los editores renunciaran porque no estaban de acuerdo. Y, y además, porque si no lo tengo todavía, sí, no me recuerdo exactamente, pero no apoyaron abiertamente a Kamala Harris para la presidencia. Entonces eso hizo que algunos editores que tenían muchísimos años renunciaran, ¿no? Porque no estuvieron de acuerdo. Y entonces este hombre asiático de millonario, pues pidió que quiero más voces, más una pluralidad de voces. Y entonces creo que ha ido tendiendo más hacia a los intereses del presidente Trump, ha tendido más hacia la derecha, pero curiosamente, una de las hijas del dueño no sé si todavía está estudiando en Londres, pero es socialista progresista, democrática socialista. Entonces, pues mientras que el dueño es como de derecha, su hija como más progresista, pero eh, estos progresistas socialistas, pues, aunque son de izquierda, de repente, pues, apoyan los intereses de los multimillonarios, como lo pudimos ver ahora en la elección de California, donde los democráticos socialistas y este grupo Our Revolution que creó Bernie Sanders, y que me dicen que ya pues muchos de los que integran este grupo ya no son los mismos que lo abrieron, pues ese grupo se fue a apoyar al candidato a gobernador de California, multimillonario Tony Steyer, que ha invertido casi o más de $200 millones para ganar la elección y va perdiendo, ¿no? Entonces, es como que están jugando a varios bandos, pero la realidad es que yo veo a este periódico que se está hacia una tendencia más de derecha y he visto un continuo golpeteo al presidente, al gobierno de México, ¿no? Hacia la presidenta Claudia Sheinbaum. Y está bien, si quieren golpear a la presidenta, cuestionarle a la presidenta, pero que lo hagan con pruebas, con fuentes creíbles, no así como que múltiples fuentes, ¿no? Sin darnos, pues prácticamente con artículos de opinión, ¿no? Y sí me queda muy claro que Los Angeles Times nunca ha sido un periódico que nos apoye, ¿no? A nosotros los latinos. Siempre ha sido bien dura con los políticos latinos. Ahora me sorprendió que estuvieran apoyando a Antonio Villarraigosa. Se me hizo Porque en su momento, cómo lo atacaron con su escándalo, ¿no? El escándalo sí, que tuvo, sí, 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 yo me acuerdo. La investigación, una de las más fuertes investigaciones sobre este escándalo que tuvo en su momento José Antonio Villarraigosa provino de Los Angeles Times. Y ahora qué raro que lo apoyen, ¿no? sí, pero yo creo que nos ha querido vender Los Angeles Times un poco que está con nosotros los latinos, con la comunidad latina en los últimos años, pero ha sido durísima con los políticos latinos que llegan al poder, siempre les está escarbando, los quiere hacer pedazos, triturar, siempre está encima de nosotros, ¿no? Muy, muy duro. Pero pues como que es una mascarada de que nos quiere apoyar, de que está con nosotros, pero en la realidad, en los hechos, pues vemos ese apoyo como muy endeble, ¿no? Entonces, adelante, si Los Angeles Times o cualquier otro medio quiere publicar un artículo en contra de la presidenta de México o de cualquier otro político latino, está bien, pero que lo hagan bien, como es el periodismo, ¿no? Como tú y yo lo sabemos que estudiamos periodismo y nos formamos profesionalmente en la universidad como periodistas, sabemos que sobre todo en temas tan delicados, pues hay que aportar las pruebas, hay que aportar las evidencias, pero ahorita estamos en una situación también y que hay que tomar en cuenta
que los clics son muy importantes para un periódico, ¿no? Entonces, estamos en un momento en que no les importa no tener las pruebas, sino lanzar la historia para vender, ¿no? Entonces Fíjate, hay esta competencia tan feroz, ¿no? fíjate, estoy revisando piezas de hace tiempo en el Los Angeles Times de ataque hacia Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, ¿no? Hay una opinión del 4 de diciembre de 2021. The U.S. shouldn't ignore Mexico ongoing human rights catastrophe. No es una nota de José Miguel Vivanco y Tyler Matías, que sostiene que Washington había guardado silencio frente a los autores, a lo que los autores describen como ataques de López Obrador a la democracia, la transparencia, el Estado de Derecho, la prensa y la sociedad civil. Haz de cuenta que estoy escuchando a los medios chayoteros de México, ¿no? O sea, un Andrés Manuel que los dejó operar como quisieron, que les dejó incluso mentarle la madre, muy distinto a lo que ocurría con Peña Nieto, un Andrés Manuel que terminó con las persecuciones estatales, ¿no? Es decir, persecuciones gubernamentales a periodistas, y pone este artículo, ¿no? Otro de anti-Trump, Mexico's president is just the opposite. Una pieza compara a AMLO con Trump y acusa a ambos de hostilidad contra medios independientes, ¿no? Luego, Mexico leader as headless as Trump in coronavirus crisis. Una pieza durísima sobre la pandemia, describe al liderazgo mexicano como imprudente y lo compara directamente con Trump en su manejo del COVID-19. No, bueno, o sea, México es de los primeros países que obtuvo vacunas, que hizo cierres, que tuvo hospitales, que de verdad, que barbaridad, ¿no? Otro. Mexico owes its young democracy to its elections institute. The president wants to dismantle it. Este es durante el intento de la reforma electoral. El 1 de diciembre de 2022 presenta la propuesta de AMLO como un intento de debilitar la autonomía electoral y concentrar el poder en el partido gobernante. Yo le recuerdo al público que nos ve, que nos escucha, Araceli, estas marchas de la ultraderecha mexicana, de cretinazos y fascistas, que se vestían de rosa para defender al INE y que ahora rechazan al INE, o sea, en la hipocresía absoluta. Y siguen y siguen. El mismo caso con la presidenta Claudia Sheinbaum. 14 de junio de 2024. How independent will Mexico's next president be? This controversy gives a hint. Una nota de esta señora que odia a la transformación. No sé si tú la conoces, Kate Linticum. Ella constantemente hace ataques a todo lo que tenga que ver con la izquierda. Dice, se plantea que Sheinbaum podría no ser independiente de AMLO y hizo su apoyo a la reforma judicial como prueba de esa continuidad. Otra nota de Cristina Foltz. Mexico's elections of Claudia Sheinbaum is historic, but should we be celebrating it? Es una pieza de opinión muy cargada, reconoce el carácter histórico de la elección de Sheinbaum, pero lo encuadra con alarma democrática. Presenta a Morena como parte de una lucha entre populistas, autoritarios y oposición. Imagínate, ¿no? Este es el Los Angeles Times. Y te digo, siguen, ¿no? Siguen ataques Andrés Manuel López Obrador, Sheinbaum, y este es, creo que, el pináculo, querida Araceli, de pues esta persecución en contra de la izquierda de parte de un periódico de derecha acá en los Estados Unidos que se hace pasar por muy liberal, que es el Los Angeles Times, y que, como tú bien dices, pues en esta nota, sí, al ser puras declaraciones, carece de rigor periodístico, ¿no? Sí, mira, vi que nombran a un periodista, Luis Chaparro, no sé si tú lo conozcas, que es un periodista mexicano. Sí, sí, bueno, no lo conozco, pero yo nunca lo había escuchado. Es un tipo que en todas las mañaneras hace planteamientos muy, pues no muy populares para la gente. ¿No? Bueno, a lo mejor es amigo de la corresponsal que tiene Los Angeles Times en la Ciudad de México y por eso lo incluyeron, ¿no? Pero yo insisto, Toño, sí creo, hay dos cosas que han caracterizado a Los Angeles Times, es esa dureza contra los políticos latinos, eso ignorar nuestros temas durante muchos años. Ellos aceptaron que fueron racistas durante muchísimas décadas, hicieron un esfuerzo por tener un medio, una publicación semanal en español que luego se les cayó y ahora solo después la publicaban impresa, finalmente quedó como una página web, entonces básicamente la alimentan con traducciones de las notas en inglés, entonces
sí he visto este giro cada vez más hacia la derecha del periódico Los Angeles Times, y creo que al final de cuentas no debemos, no, en México pensamos que, oh, Los Angeles Times, oh, el New York Times, o sea, como que, uff, no sé, así como que se nos llena la boca o nos sorprendemos pensando que son grandes medios. Ellos también se equivocan, ellos también tienen intereses, ellos también reciben dinero de los gobiernos para subsistir. Entonces, son medios que también tienen sus fallas, no porque se escriban en inglés, son más que nuestros periódicos en México o cualquier otro medio en el mundo, ¿no? Entonces, yo veo esas dos, ¿no? Esas dos características de Los Angeles Times, esa tendencia hacia la derecha, esa dureza contra nuestros políticos latinos, por lo que toca a California, por lo que toca a Los Ángeles, siento a veces como ese ensañamiento contra el gobierno de Morena, pero al final de cuentas, mira, para ser bien objetiva, para ser bien neutral, yo creo que cualquier medio tiene derecho a cuestionar, a publicar artículos y reportajes de denuncia en contra de cualquier gobierno, no solamente el de Claudia, Sí, sí, pero sí. con pruebas, con seriedad. O sea, si quieren tumbar a Claudia, adelante, pero que presenten las pruebas serias. Con Entonces, rigor periodístico, ¿no? O sea, exacto, exacto. y se puede, ¿no? Hay muchas cosas que criticarle a Uh-huh. la actual administración. Yo he sido también crítico de algunas cosas, pues claro, eso, y de la anterior, pero qué bueno que lo mencionas. Esa es la constante de la ultraderecha, o de la derecha en lo general, la mentira, ¿no? Y me recuerda algo que siempre planteo en el programa, Araceli. En este libro de Pancho Villa, de la biografía de Pancho Villa, que hace ya muchos años publicó Paco Ignacio Taibo II, se habla de cómo es que cada vez que entrevistaban a Pancho Villa, Doroteo Arango, Pancho Villa le pedía a los periodistas, las periodistas, que les decía, lo estoy parafraseando, ¿no? Les aclaraba que efectivamente, ¿no? Él sabía que no era una perita en dulce, que había hecho cosas muy feas, pero también se había hecho cosas muy buenas. Les voy a pedir que digan la verdad sobre mí. Sea muy, muy malo o sea muy, muy bueno, pero digan la verdad sobre mí. Es lo que les pido. Hablen bien o mal de mí, pero digan la verdad. Para cerrar, querida Araceli, como conclusión, ¿qué le dirías tú a la gente que nos ve, que nos escucha, sobre este tipo de medios con los que tú, pues, en algún momento has tratado, tratas con los corresponsales, como lo hacemos nosotros los periodistas, y que, bueno, pues, desafortunadamente siguen siendo en el mundo de, pues, de los medios, las catedrales del periodismo, ¿no? Tenemos allá el New York Times, al Chicago Tribune, a Los Angeles Times, pero pues la verdad son muy cuestionables sus plumas y muy cuestionables sus planteamientos. Para cerrar, ¿qué nos dejas, Ara? Bueno, para cerrar, lo que diría es que también las catedrales se caen. Yo creo que voy a ser muy respetuosa. Yo creo que Los Angeles Times, con todos sus defectos, es un gran medio periodístico, pero yo los invito a leer siempre todo pues, así con cuidado, ¿no? A no creerse todo lo que vemos en los medios, porque los medios también se equivocan, los periodistas también nos equivocamos, y cerraría diciendo, pues ellos tienen derecho a tener su propia postura política, su propia ideología, y la van a transmitir a través de sus reportajes, de sus entrevistas, su propia tendencia que se ha hecho hacia la derecha, pero al final creo que nosotros como lectores no podemos creernos todo, tenemos que investigar, tenemos que, pues eso, que nos sirva como un referente, pero hay que ver más, ser más analíticos, ver qué hay detrás de esto. Y yo lo que veo, sinceramente, es que todo es parte de una estrategia para golpear al gobierno de la presidenta Sheinbaum, a Morena en México, para evitar que siga en el poder, para darle paso a la derecha. Entonces, al final, cada quien tiene sus propios intereses políticos, ¿no? Entonces, solamente veamos estas historias pues, como dicen, con un grano de sal. O sea, no nos creamos todo. Y si creen y si ellos, este periódico, tiene evidencias de que el gobernador de Sonora
cómplice del narcotráfico, pues que aporten las pruebas, ¿no? Que aporten las evidencias. Creo que resumiría diciendo, Toño, como tú lo dijiste, hay que hacer un periodismo con rigor, pero tomar las cosas de quien viene, ¿no? O sea, ¿qué intereses representa este periódico? Representa los intereses de la derecha y pues, ok, pero tienen derecho a hacer su periodismo, está bien, pero también nosotros tenemos derecho a exigir pruebas y no nos podemos creer de todo lo que dice, ¿no? Entonces, mucho cuidado con lo que leemos y a qué le damos credibilidad, Toño. Muchas gracias por la oportunidad. Un saludo grande. El agradecido soy yo. Muchas gracias por estar aquí, querida Araceli. Ya sabes que este espacio es tuyo y que puedes estar aquí todas las semanas si es así posible. Te pido, por favor, que nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Siempre eres, pues, de estas opiniones y análisis que la gente prefiere, que la gente admira y respeta. Por favor, compártenos tus redes sociales también, querida Araceli. Claro que sí, estoy como Araceli Martínez en X, antes Twitter. Estoy en el Facebook como Araceli Martínez Ortega y también en Instagram. Muchas gracias por la oportunidad y en lo que podamos aportar nuestro granito de arena, con mucho gusto. Un saludo desde Los Ángeles. La periodista de larga trayectoria ahí en Los Ángeles y por supuesto en el norte de nuestra República Mexicana, la queridísima Araceli Martínez aquí con Toño Ruiz. Nos vemos a la próxima, Araceli. Gracias.